Bien, esta noche quiero continuar con lo que iniciamos en la mañana y abra su Biblia, por favor, en Mateo 6, en nuestra serie de Mateo. Estamos en Mateo 6 y la porción a estudiar es versículos 25 a 34, una porción maravillosa donde Jesucristo nos enseña a vivir sin preocupaciones. Esto es lo que la palabra está enseñando. Recuerden, versículo 25, Jesús prohíbe afanarnos. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Lo repite en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y finalmente en el versículo 34, por tercera vez lo repite, la idea principal. Así que no os afanéis por el día de mañana. Contrario a todo esto del afán, Jesús dice en el versículo 33, en vez de esto, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a las cosas materiales, las necesidades de la vida, dice Cristo, serán añadidas. ¿Cuándo recibe una persona las cosas necesarias para la vida? Cuando te enfocas en el reino de Dios y dedicas tu vida a eso. Es increíble. Es algo que la mente humana cae en un cortocircuito porque estás acostumbrado a conseguir lo que necesitas buscándolo directamente. ¿Necesitas dinero? Búscalo trabajando. ¿Necesitas una casa? Búscala trabajando. ¿Necesitas adquirir algo? Búscalo trabajando. Y Jesús dice, no es así. Las cosas materiales se consiguen buscándolas indirectamente. Búscame a mí, dice Dios, y yo te las doy. Esto nos hace volar la cabeza, porque no estamos acostumbrados humanamente a eso. Una vez más, el humano dice, ¿quieres algo? Búscalo. ¿Quieres algo? Trabájalo. ¿Anhelas algo? Lucha. Y Jesús dice, no, búscame a mí primero. Más buscar, primeramente. Búscame a mí primero y todas las otras cosas te serán añadidas. Y es increíble una versión de un teólogo llamado William Barclay, traduce esta parte del versículo 33 al final, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, me encantó, dice, y todas estas cosas te serán dadas como propina. Excelente traducción, ¿no? Busca a Dios y las cosas necesarias Dios te las dará como propina. Esta es la manera en que un cristiano consigue lo necesario, no directamente, sino buscando a Dios y Él suple nuestras necesidades. ¿Qué pasa cuando no pensamos de esta manera? Fácil, nos preocupamos. Y es lo que Jesucristo está atacando aquí. La verdad principal de esta porción es que Jesús prohíbe la preocupación y especialmente está hablando de las preocupaciones por las cosas materiales, temporales, porque eso es un pecado. ¿Cuál es el pecado? Desconfianza de Dios. El preocupón es un desconfiado. En el fondo, desconfía de Dios Padre. Jesús nos ordena a que en vez de eso, confiemos en Dios y nos ocupemos en su reino. En la mañana les establecí una gran base de cómo vivimos en un mundo preocupado, un mundo que se agita a través de diversas preocupaciones y en el núcleo de ese torbellino siempre está el dinero, el deseo por más, la codicia, el amor al dinero. Vivimos en un mundo preocupado, inclinado a la avaricia y todos los que estamos aquí esta noche de alguna manera nos hemos preocupado muchas veces por cosas materiales. Jesús tiene razón. Esto es un pecado. El afán o la preocupación en el contexto de Mateo 6 es un obstáculo para el reino de Dios. Quien busca las cosas materiales terminará por alejarse de Dios. Siempre es así. Es por eso que cuando alguien llega a la iglesia, a nuestra iglesia, ocasionalmente yo le pregunto, ¿por qué vienes a nuestra iglesia? Y escucha, cuando alguien contesta, bueno, estoy viniendo porque estoy teniendo un problema en mi trabajo y tengo necesidades y tengo deudas, de inmediato yo digo, es muy probable que esa persona termine yéndose pronto. ¿Por qué? Porque no está buscando a Dios. ¿Qué está buscando? Cosas materiales, cosas materiales. He tenido personas delante de mí que les comparto de la vida y su preocupación es el dinero. Terminan por irse porque no están buscando a Dios. Están buscando suplir sus necesidades materiales. Jesucristo tiene razón. Cuando tú te enfocas en lo material, siempre te alejarás del camino de Dios. ¿Por qué están afanados tantas personas? ¿Sabes por qué hay tantos desinteresados en las cosas espirituales? ¿Sabes por qué hay tanta gente desanimada de las cosas de Dios? ¿Sabes por qué hay tantas personas alejadas de la iglesia? Respuesta, porque en sus corazones están afanados por las cosas materiales.
Les preocupa más lo terrenal que su propia alma. Por eso Jesús está advirtiendo contra el materialismo aquí. Dios no quiere que vivamos preocupados. Hermanos, por favor, tengan eso en su corazón. El diablo nos quiere preocupados. El diablo nos quiere preocupar. Preocupados somos inútiles en el área espiritual. Nos inutiliza, nos neutraliza, nos pone un lazo. La preocupación. La voluntad de Dios no es esa. Él quiere paz para nuestras vidas. Por eso dice, no te afanes o no te preocupes. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Las posesiones, el dinero, nos impiden estar ocupados en el reino de Dios. Esta noche lo que quiero hacer es plantear, siguiendo esto, no vamos a entrar a este texto, lo haremos el domingo próximo si Dios quiere, pero es tan rico este tema que quiero dar en esta noche una respuesta a la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del afán? ¿Qué dice toda la Biblia acerca del afán? Y he hecho una revisión minuciosa de los pasajes en la Biblia que hablan del mismo tema, de la preocupación, y he encontrado muchas cosas que les quiero compartir en este mensaje. Lo que quiero hacer ahora es así como una doctrina del afán, una declaración doctrinal de lo que la Biblia enseña del afán, y entonces poder entender mejor lo que es este asunto a la luz de la palabra de Dios. Quiero partir de algo. Lucas 12, por favor. Lucas 12. En Lucas 12 tenemos el pasaje paralelo de Mateo 6. ¿Qué significa pasaje paralelo? Que en este pasaje se repite la misma enseñanza en el discurso de Cristo de Mateo 6. Mire por favor Lucas 12. Sin embargo, con toda seguridad, como vamos a ver, no es la misma ocasión. Es otra ocasión distinta en que Jesús enseñó sobre el mismo tema. Lucas 12, y quiero tomar de punto de partida esta porción y leerla y entonces desarrollar con la ayuda de Dios una doctrina sobre el afán. Lucas 12:22. Lucas 12:22 dice, dijo luego a sus discípulos. Allá en Mateo 6:5 también estaba hablando a sus discípulos. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Nota la semejanza con Mateo 6, casi idéntico, pero en ese casi hay mucha riqueza también. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Glorifico al Señor por esa frase. No la tenemos en Mateo, ¿se fija? Está aquí. No estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y alguien pensó, ¿no estamos leyendo Mateo 6? Muy parecido, ¿verdad? Porque es el pasaje paralelo. Ahora, con toda seguridad, Jesús dijo esto en otras ocasiones. Aquí es distinto. Aquí no es el sermón del monte. Aquí Jesús estaba en otro momento de su ministerio donde de manera casual vuelve a dar esta enseñanza. Jesucristo era así. Los evangelios dejan ver que él enseñaba las mismas cosas con repetición y con frecuencia. En Mateo 6, él enseñó sobre la preocupación y lo repetía en diferentes momentos con la misma enseñanza, la misma enseñanza. Así que si usted de repente cree que yo estoy dando las mismas enseñanzas, Cristo lo hacía, porque es la verdad y la verdad se debe repetir. Cuando vas a una iglesia no estás esperando oír algo nuevo, estás esperando oír la verdad. Y es lo que Cristo hacía. Y repite aquí. Ahora, aquí en Lucas 12, no solo repite Mateo 6 de alguna manera, sino también interpreta Mateo 6.
porque nos da claves que nos ayudan a comprender allá en Mateo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. No solo repite la idea, miren por favor versículo 22, ahí en Lucas 12:22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Misma prohibición que en Mateo 6, idéntica, mismas palabras, mismo en griego, mismo en español. Vea el versículo 31, el mismo mandato. Versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Misma prohibición, no te afanes, mismo mandato, busca las cosas de mi reino. Pero Jesucristo hace un par de añadiduras. Por ejemplo, en el versículo 26 dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Atentos, hermanos, ese versículo no está en Mateo 6. Ese versículo no está mencionado en Mateo 6. Aquí es algo que Jesús añadió durante su enseñanza. Versículo 26, pues si no podéis ni aun con lo que es menos, y aquí se refiere a lo básico, la comida, el vestido, las demás cosas de la vida normal, dice, si no podéis ni con lo básico, ¿por qué te afanas por más cosas que son más grandes, más allá, más complicadas, más complejas? Entonces no está en Mateo, pero básicamente la idea es la misma, no te afanes. Incluso el Señor explica aquí en Lucas 12 lo que dijo en Mateo 6, versículo 30, por ejemplo. Dice, porque todas estas cosas materiales buscan las gentes del mundo. ¿Cómo dice en Mateo? Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Lucas 12, las personas de este mundo. Interpretas. ¿A quién se refirió Jesús en Mateo 6 con los gentiles? Aquí está, a la gente del mundo. Está hablando de gente incrédula, de gente sin Dios, de gente que no teme a Dios ni ama a Dios. Y la característica de esas personas es que viven enfocadas en las cosas materiales. Jesús lo explica aquí en Lucas 12. Algo más, versículo 29, dice, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Escuchen esa frase otra vez. Ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud. Confirmamos que lo que Jesús está diciendo es verdad en Mateo 6. Él está hablando de la preocupación. ¿Cómo dice? Versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis. No está así en nuestra Reina Valera en Mateo 6. Aquí está, pero es la misma palabra en griego. ¿Se acuerdan en la mañana? Les enseñé una palabra griega, merimnao, preocupado. Y aquí está. Y está traducida correctamente, no os preocupéis. Y al final repite, ansiosa inquietud, refiriéndose al mismo problema de preocupación. Incluso, hermanos, aquí también en Lucas nos registra una omisión, algo que está en Mateo, pero no está aquí. En versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué le falta a este versículo comparándolo con Mateo 6? Que en Mateo 6 dice primeramente y dice el reino de Dios y su justicia. Aquí no incluye lo de la justicia. Eso es importante. Ahora que la Biblia está mal, no, 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 para nada, hermanos. Simplemente son diferentes escritores de los evangelios. Mateo dio cierto enfoque, Lucas da un enfoque complementario. ¿Por qué Lucas no incluyó el y su justicia? Bueno, porque la justicia de Dios está incluida cuando dices el reino de Dios. Lo que hace Mateo es explicarlo más, ampliarlo, el reino de Dios y su justicia, pero Lucas solo lo engloba y dice, ocúpate en buscar el reino de Dios. Ahí está incluido todo. Entonces vean cómo cuando lees Mateo 6 y Lucas 12, te interpreta mejor lo que Jesús está diciendo allá en el Sermón del Monte. Es por eso, hermanos, que Cristo enseñó esto varias ocasiones, pero aquí en Lucas hay un contexto hermoso. Déjenme pasar rápido, no es el centro de la enseñanza, pero quiero pasar ahí con ustedes. ¿Dónde está esto de Lucas 12? Qué hay antes y qué hay después? ¿Ya lo notó? Veamos el contexto. Empecemos con el contexto anterior. ¿Qué hay antes de que Jesús habla del afán, preocupación aquí en Lucas 12? Bueno, mire el versículo 13. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué tenemos ahí, hermanos? A un perseguidor de herencias, a un hermano que está peleando la herencia, a alguien que está luchando por quedarse con la casa de la abuelita, a alguien que está luchando por quedarse con las joyas del abuelo, a alguien que está, algo que vemos muy comúnmente. Por cierto, hermanos, de paso, siempre que veas a una persona peleando por herencia, ahí tienes enfrente un avaro.
Cuando veas a alguien peleando herencia, tienes delante de tus ojos a un avaro. Ahora, si tú eres eso, no lo estoy diciendo yo, lo va a decir Jesús a continuación. ¿Listo? Versículo 13. Le dice el hombre: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo, Jesús: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿qué autoridad tengo yo para hacer esto que me estás pidiendo? Yo no soy un juez. Esto es cuestión de juzgado y de analizarlo legalmente. Y Jesús dice en el versículo 15, y les dijo: Mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. Entonces, ¿cómo califica Jesús al que está peleando la herencia? Un avaro. Pastor, pero es justo que me toque algo. ¿Justo que te toque algo? ¿Tú, un pecador, diciendo lo que es justo? Es que lo merezco. Te voy a decir lo que mereces, y yo también. El infierno eterno. Es lo único que merecemos. Y Dios no nos lo da por gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, a todo aquel que cree. Pero cuando dices, es que me corresponde porque soy, estás peleando herencia, eso es avaricia encubierta. Cuidado, hermanos. Yo sé que estoy tocando fibras sensibles porque todos tenemos un familiar o el primo de un amigo que ha pasado por estas cosas. No es que he peleado por la herencia, estoy peleando por la casa, es que ella fue la que la cuidó hasta sus últimos alientos, pero los otros hermanos, y de repente, pastor, ¿qué cree? Ya salieron otros hermanos por allá, y otra esposa, y todo, y a todos es un pleito. Pasa comúnmente, ¿no? ¿Qué es eso, hermanos? Jesús dice, es avaricia. Ahora, vean esto. Jesús va a hablar de la preocupación, pero en el contexto anterior está hablando de la avaricia. Interesante. Siguiente versículo, versículo 16. Viene una ilustración. La ilustración dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré a mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí tenemos lo que conocemos como el rico insensato. Esta es una parábola que Jesús enseñó. Primero advierte, guárdense de la avaricia. Y luego ilustra con este hombre insensato rico, que eso no es otra cosa sino una ilustración, una parábola. Y entonces, cuando este hombre estaba en la cúspide de su riqueza, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿A qué se refiere? Esta noche te vas a morir. Esta noche morirás. Y lo que has provisto, todas tus riquezas, ¿de quién será? Y Jesús termina con esta máxima, versículo 21. Así es el hombre, o sea, necio. Necio es el hombre que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, estas son palabras gigantes, son palabras de Cristo. Él está diciendo con esta ilustración, la riqueza celestial es más importante que la riqueza terrenal. Y este hombre rico que edificó y tuvo, me imagino que tuvo negocios, tiendas, abarrotes, lo que sea, y produjo y produjo y produjo y produjo, pero mientras hacía eso, jamás pensó en Dios. Jamás se le ocurrió pensar en Dios. Ese es alguien rico sin Dios. Y Dios le dice, esa persona es necia, vas a morir. Y todo lo que has ahorrado, ¿de qué servirá? ¿De qué servirá? Esto, hermanos, es un rico necio. Lo que Dios aquí está enseñando es que es mejor ser rico celestialmente que rico terrenalmente. Y en ese contexto es que habla del afán. Entonces, el contexto anterior, Jesús habla de la avaricia. ¿Y de qué habla el contexto posterior? Aquí en Lucas 12. Vean, bajen su mirada al versículo 32. ¿Qué dijo Jesús después de hablar de la preocupación y del afán? Versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. Esto quiere decir, estas frases quieren decir, deshazte de lo que te estorba para seguirme a mí. Deshazte de las cosas materiales que te estorban para servir en mi reino. Despójate de lo que te estorbe. Y dice Jesús, y en vez de eso, haz tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? En Mateo 6. Entonces, aquí Jesús habla de la avaricia, luego habla de la preocupación y luego termina hablando de los tesoros celestiales. Muy parecido a Mateo 5, donde Jesús está exponiendo estas mismas verdades, solo en diferente orden, pero es la misma verdad. Qué precioso, hermanos.
que la Biblia nos advierta contra la avaricia. Y tú y yo estamos expuestos a eso. Dirás, no, 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 los avaros son los ricos. No, 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 también los pobres. Porque la avaricia no depende de cuánto tienes, la avaricia depende de lo que eres dentro en tu corazón. A veces los pobres, quien se cree pobre, porque yo no soy pobre, hermanos, tengo más de 2 vestidos de mudas, tengo comida en abundancia, me sobra peso, y a ustedes seguramente también, no somos pobres, pero muchas veces la gente dice: "No, nosotros los pobres no somos avaros, avaros los ricos, avaros los patrones, avaros los que están en posición alta, que ganan sueldos altos, ellos son los avaros", ¿no? ¿Sabías que un mendigo puede ser avaro? Porque la avaricia no depende de cuánto tienes, la avaricia es amor al dinero. No tener dinero, sino amarlo. Y Jesús habla de eso, nos advierte de la avaricia, nos prohíbe la preocupación y nos invita a tener tesoros únicamente en los cielos. Qué bueno es nuestro Dios que nos habla de estas cosas. Quiero entrar al núcleo de este mensaje, que es la doctrina del afán. ¿Qué dice la Biblia sobre el afán? El Nuevo Testamento menciona unas 19 veces el concepto afán, unas 19. La mayoría de esas veces en sentido negativo. Recuerda que en la mañana le hablé que hay veces que se habla en sentido positivo y a veces en sentido negativo, eso de la preocupación. La mayoría de las 19 veces es en sentido negativo. 19 ocasiones que se menciona en la Biblia el concepto de la preocupación del hombre. Y de esas, la mayoría está en Mateo 6 y Lucas 12, donde acabamos de leer. Ahí está la mayoría de las veces que se menciona. Fuera de los evangelios, apenas es mencionado en las cartas el concepto de la preocupación o el afán. Y en el Antiguo Testamento, por si alguien se estaba preguntando, ¿y qué hay del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento no se hablaba de la preocupación del hombre, o sí. En el Antiguo Testamento se menciona el afán, como veremos en un momento, pero el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, tiene tantas palabras distintas para referirse a esto. No es como el Nuevo Testamento, que tiene una en particular. En el Antiguo Testamento usa varias y diferentes palabras para referirse a la angustia interna que siente el hombre, y veremos algunos pasajes claves. ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes ahorita, hermanos? Vamos a ver ciertos versículos, ¿de acuerdo? Y voy a ir explicando muy rápido estos textos. Vamos a ir con la Biblia y vamos a buscarlos, leerlos, tratar de explicar muy rápido y con esos versículos ir construyendo la doctrina sobre la preocupación. Y que esos versículos vayan siendo los bloques que van formando la doctrina sobre este tema bíblico. Empecemos con Salmo 39. Vamos para allá, por favor. Salmo 39. Salmo 39. Y veremos algunos en el Antiguo Testamento. Salmo 39. Salmo 39. Y en el versículo 6 nos menciona acerca del afán o la preocupación. Salmo 39, versículo 6, un salmo de David, hermoso, dice el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se preocupa, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Suena lo del rico insensato de hace rato, ¿verdad? Acumulas riqueza y luego te mueres y nadie se queda con eso. Ahora, hermanos, aquí está refiriéndose a la preocupación. ¿Y notaste algo? ¿Con qué conecta David la preocupación? Otra vez, como Jesús, con las posesiones materiales, con las cosas materiales. En vano se afana. ¿Por qué? Porque amontona riquezas y la idea luego es, se muere y no se las lleva a su tumba. Por lo tanto, este versículo nos está enseñando que el afán es vano, vano, hueco, sin sentido. Afanarse es sin sentido, preocuparse es sin sentido, porque la vida se acaba y aquello por lo que te preocupaste terminarás por perderlo. Siempre. O a ver, hermanos, alguien por preocuparse mucho de algo, ¿te lo vas a llevar al cielo? Lo podrán echar en tu féretro, pero eso no viaja al cielo, hermanos. Eso no viaja al cielo. Entonces, David está diciendo, el preocuparse es vano, porque te mueres. Y eso con lo que tanto te preocupaste, terminas por perderlo. David nos habla de esta preocupación. Avance por favor a Proverbios, a esa velocidad iremos. Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, por favor. Versículo 4. Una prohibición rotunda.
Lo que Jesús está diciendo no es nuevo. Vea por favor Proverbios 23, versículo 4. Dice, aquí es Salomón, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Una vez más, no te afanes, no te preocupes por hacerte rico. Sé prudente y desiste, o sea, deja de buscar eso. Por eso cuando Jesús se para en el Sermón del Monte y dice, no os afanéis, era algo que la gente ya había oído. Lo conocían bien de los Salmos, lo conocían bien de Proverbios, entendían, no te afanes por hacerte rico, eso no es sabio, eso es necio. Por eso aquí dice, sé prudente, o sea, sé sabio. Este versículo en Proverbios 23:4 nos enseña que el afán es contrario a la sabiduría de Dios, porque dice, sé prudente, no te afanes, sé prudente, sé sabio. En ambos, una vez más, estamos hablando de cosas materiales. Tercer texto, Eclesiastés. Avancemos al siguiente libro. Eclesiastés capítulo 1, al inicio del libro. ¿Y qué creen, hermanos? El libro en la Biblia que más menciona la preocupación es Eclesiastés. Eclesiastés está plagado de este término. Ya hemos predicado, gracias a Dios, este libro texto a texto en años pasados y hemos entendido que Eclesiastés nos enseña de la vida bajo el sol sin Dios. Eso habla Eclesiastés. Eclesiastés expresa la vida sin Dios en este mundo, una vida vana. Ve el versículo 1, Eclesiastés 1:1. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, de Salomón. Versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pregunta, ¿qué es la vida en este mundo sin Dios? Vanidad de vanidad. No tiene sentido la vida sin Dios en este mundo. Es hueco. Jesús diría en Juan 15, separados de mí, nada podéis, es vano, es vano. Pero miren el versículo 3, donde está otra vez, no solo es vano, sino versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana o se preocupa debajo del sol? Es una pregunta. La pregunta que Salomón está haciendo es, ¿qué obtiene el hombre de tanta preocupación en este mundo? ¿Qué obtiene? Y es una pregunta retórica. Retórico porque no requiere respuesta. Se entiende la respuesta y la respuesta es nada. ¿Qué provecho tiene el hombre de afanarse? Nada. Ninguno. Por lo tanto, Salomón está diciendo que el afán no tiene ningún provecho verdadero, ningún beneficio real, nada que saque ventaja para futuro. Lo mismo dice en capítulo 3, versículo 9, avance una hoja. Capítulo 3, versículo 9, dice Salomón otra vez, 3:9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y se fijan, también está relacionándolo con cosas materiales, no con riqueza y posesión, pero aquí con trabajo. ¿De qué te afanas por tu trabajo? Ahora, hermanos, ¿se ha topado con alguien que es afanado en su trabajo? ¿Alguien que se afana por su trabajo? Eso es lo que le dice la Biblia. ¿Qué vas a obtener por afanarte? Se los he dicho antes, ¿verdad, hermanos? A tono de risa y todo, pero es cierto. Por tanto, afanarte en tu trabajo, por haber sacrificado tanto a tus hijos por trabajar, por haber sacrificado la iglesia por tu trabajo, por haber sacrificado tu servicio a Dios por tu trabajo. Escucha, te pregunto, el día que te corran de ese trabajo, te van a dar una gran placa de oro y van a exaltar tu nombre en la institución en donde trabajaste y les regalaste veintitantos, treinta y tantos o hasta te jubilaste. ¿Te van a hacer eso? No. Te van a decir adiós, te van a dar una patada en la espalda y se olvidan de ti. ¿Qué provecho tiene afanarse con las cosas de este mundo? No estoy diciendo que no trabajes, que el que no trabaje no come, pero está diciendo no te afanes. Que tu búsqueda de vida no esté dirigido a las cosas materiales, incluyendo el trabajo, porque eso, escucha, no tiene ningún provecho real ni eterno. Pero ¿qué tal si sirves a Dios? El fruto es eterno, ¿verdad? El fruto es eterno. La recompensa es eterna. La trascendencia es eterna. No tiene ningún provecho al hombre afanarse. Avancen ahí en Eclesiastés 2 una vez, bueno, retrocedan un capítulo. Eclesiastés 2, versículo 20, otra ocasión más que habla del afán. Eclesiastés 2:20 dice, 2:20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. Oh, atención, este versículo es muy rico en cuanto a la preocupación. Versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón, o sea, perdí la esperanza, acerca de todo el trabajo en que me preocupé, me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. O sea, perdí la esperanza.
Llegué al punto en que de tanto afanarme vi que no valía la pena. Versículo 21. Esto es una expresión. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, o sea, que le eches ganas a la vida trabajando y que hayas de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. En tiempos de Salomón, alguien podía trabajar la tierra a gran escala y generar una gran cosecha, pero moría y se lo dejaba a alguien que ni lo iba a cuidar y se perdía. Es de lo que está hablando aquí Salomón. Y versículo 22, vean hermanos una vez más. El versículo 21 al final le dice que esto es un gran mal. Esta preocupación es un gran mal. Pero versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Cómo vive un afanado? Versículo 23. Así vive un preocupado, porque todos sus días no son sino dolores, sus trabajos molestias, la idea de ella es frustración. Aún de noche su corazón no reposa. Hey, insomnio, insomnio. Su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Aquí tienes a un preocupado. Vive triste, con sufrimientos, con fracasos, con frustraciones, su corazón y su mente lleno de frustraciones. Incluso de noche no reposa porque no duerme bien. ¿Por qué? Porque está plagado de preocupaciones. Bonita la vida de un afanado, ¿verdad? No, para nada, para nada. Salomón es sabio al advertirnos esto. Avancen por último en Eclesiastés al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Una vez más nos habla Salomón del afán. 5:16 dice, este también es un gran mal, que como vino, habla de una persona, que como vino a este mundo, nació, así haya de volver, habla de la muerte. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿De qué le sirvió trabajar tanto? Versículo 17. Además de esto, o sea, de que no le sirve de nada, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucha preocupación, mucho afán, y dolor y miseria. Aquí tienes la vida de un preocupado. Tinieblas, habla de tristeza, preocupación, dolor, miseria. ¿Qué imagen nos pinta la Biblia de alguien que se preocupa? Una vida triste. Este versículo nos enseña cómo el afán trae sufrimiento, penurias, una vida lóbrega, oscura, triste. Estos son algunos pasajes que seleccioné del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, menos versículos. Mateo 13, por favor, hermanos, rápidamente, si me acompaña. Mateo 13, recuerde, estamos construyendo una doctrina del afán y quise usar estos versículos seleccionados para hacerlo. En Mateo capítulo 13, versículo 22, dice Jesús en la parábola de las tierras. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, misma palabra, merimnao, la preocupación. Pero la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hace la preocupación, iglesia? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. La idea de ahogar la palabra quiere decir la esteriliza. Alguien preocupado no va a recibir la palabra de Dios. Saben, yo estoy predicando aquí cada semana por gracia del Señor y veo sus rostros, veo su actitud, veo su postura y muchas veces la mayoría hay una atención hermosa y están atendiendo, pero yo no sé si tú estás preocupado en tu mente y solo estás directo mirando, pero tu mente está preocupada en otras cosas. Estoy seguro de algo que dijo Cristo. Aunque tú hayas venido, si tus preocupaciones inundan tu cerebro, sales de aquí peor que como entraste. No como entras, peor que como entraste, porque de nada te sirvió haber venido. Las preocupaciones ahogan la palabra. No importa que tú estés expuesto a la escritura cada domingo. Si tu mente está absorbida en preocupaciones materiales, lo que sea, entonces la palabra se hace estéril en tu corazón y no da fruto. Esto es, hermanos, atención, este pasaje lo escogí porque más allá de Salmos, Proverbios y Eclesiastés que nos pintan al preocupado como alguien triste, aquí Mateo en Jesús nos lo pinta como algo que te aleja y espiritualmente te daña. Así que la preocupación no solamente afecta emocionalmente, la preocupación afecta tu relación con Dios. Eso es lo que quiero que entendamos, iglesia. Nuestras preocupaciones afectan nuestra vida espiritual, afectan nuestra comunión con el Señor. Esteriliza la palabra, lo mismo dijo Marcos 4, Lucas 8, mismo versículo ahí. Las consecuencias son graves.
Y vean a Lucas 21, por favor, Lucas 21, un pasaje más. Lucas 21, por supuesto, hay mucho más que decir en estos textos, pero estoy yendo rápido. Lucas 21, tenemos un pasaje más sobre el afán. Vean, por favor, este pasaje tremendo. Se los prometí en la mañana y aquí está, se los pago. Lucas 21, versículo 34 y 35. Lucas 21, 34 dice, Jesús advirtiendo sobre su segunda venida en gloria y todo esto, dice, versículo 34, mirad también por vosotros mismos. Esto es una advertencia. Fíjate bien, te advierto esto, que vuestros corazones no se carguen o se llenen de glotonería y embriaguez y de los afanes, meritnao, preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio de Dios, cuando Cristo vuelva en su segunda venida y juzgue al mundo incrédulo. Cristo está hablando aquí de su segunda venida y menciona el afán, ¿lo notó? Y lo menciona en medio de otros dos pecados. El primero de ellos es la glotonería. Y ahí realmente la palabra no es glotonería, que nosotros entendemos. Nosotros entendemos glotonería como entra la comida, 5 tacos, 10 tacos, otro plato. Realmente ahí la palabra es disipación, libertinaje. La palabra griega significa vivir libertinamente. Y Jesús pone al libertinaje y también pone a la, ¿qué? A la embriaguez, a la borrachera. Pero pone otro ahí, que es la preocupación. Hermanos, escuchen, delante de Dios, preocuparse es tan pecaminoso como el libertinaje y la borrachera. Están en el mismo nivel. Tú dirás, yo no soy borracho, yo no vivo en disipación en este mundo, pero si te preocupas, es básicamente pecado como los otros dos. La preocupación es tan pecado como emborracharse, porque ofende a Dios de la misma manera. ¿Se fijan? Hermanos, afanarse no es un gatito con el que puedes jugar. Afanarse, preocuparse es un pecado que ofende a Dios. Y que aquí en Lucas 21 nos pinta Jesús al afán como la característica de los incrédulos que serán juzgados en la gran tribulación, ¿sí? La gente que será juzgada en el futuro es gente que vivió en libertinaje, en borracheras y en afanes de este siglo. Hermanos, el afán es un pecado grave. Dos textos más nada más. Filipenses 4, por favor, avancemos. Filipenses 4. Es muy difícil para mí leerle estos textos y pasar rápido de ellos, pero quiero terminar. Filipenses 4, versículo 6, ya lo leímos en la mañana, pero es sumamente importante. Téngalo ahí delante. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí tienes, una vez más, Pablo menciona al afán que tiene su antídoto solo en la confianza en Dios. No te afanes por nada, en vez de eso ora. ¿Por qué? Porque la oración es un acto de confianza en Dios. ¿Sabes cómo descansar tus preocupaciones en Dios? Orando a Él. Orando a Él. El afán tiene su antídoto allí, confiando en el Señor. Por nada estéis afanosos. Por nada. Y por último, hermanos, primera de Pedro 5:7. Finalmente, primera de Pedro 5:7. También lo leímos en la mañana, ahora veámoslo directamente. Primera de Pedro 5:7. Aquí el apóstol Pedro dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Misma palabra, ¿eh? Ansiedad es la misma palabra, preocupación que en los otros pasajes. Echando toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí Pedro nos presenta al afán como algo que no tiene razón de existir en un corazón confiado en el Señor, que confía en el cuidado amoroso de Dios. En ese corazón, el afán no tiene razón de existir. ¿Se fijan, hermanos? Estos breves versículos que vimos junto con Mateo 6 y Lucas 12 que ya leímos, nos dan una visión más clara del afán. ¿No? Todos los versículos y cómo se relacionan, siempre hablando de lo material, siempre exhortando a la confianza, siempre prohibiendo el afán, no te afanes, no te afanes, no os afanéis.
En todos no vale la pena, es básicamente una transliteración de Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene? No vale la pena el afán. Todo esto, hermanos, en mente, yo escribí una declaración doctrinal del afán y se la quiero leer. En base a estos textos, la Biblia dice: el afán es la preocupación del que vive absorbido por las cosas físicas, materiales de este mundo, lo cual es un pecado contrario a la sabiduría de Dios y no tiene beneficio real ni eterno al hombre. En cambio, sí trae graves consecuencias emocionales como frustración, sufrimiento y una vida triste, pero las peores consecuencias son en el área espiritual, donde el afán esteriliza la palabra en el corazón de la persona preocupada, aleja del camino de Dios y coloca al afanado en posición de juicio. Por esto, Cristo prohíbe el afán rotundamente, instruyendo en que la única solución a este pecado es la fiel y sincera confianza en la provisión de Dios, descansando nuestras necesidades en sus manos de cuidado amoroso, mientras vivimos ocupados en su reino. No lo voy a volver a leer porque está muy largo, pero es básicamente los versículos anteriores puestos en un párrafo. Esto es lo que dice la Biblia del afán. No, hermanos, no es normal preocuparse, es un pecado. No ayuda a afanarnos, te trae graves consecuencias y es pecado contra Dios. No, preocuparse no es la forma normal de vivir. Es una ofensa contra el Dios del cielo. ¿Hay cura? Sí, se llama confianza en Dios. ¿Y entonces en qué dedico mi energía? Si ya no me voy a preocupar, ¿en qué me ocupo? En el reino de Dios. De eso se trata esto, hermanos. De eso se trata eso. Unos somos más preocupones que otros. Yo me considero una persona muy fácil de preocuparme. Muy fácil. Algunos de ustedes yo los veo tan tranquilos y parece, como dijo alguien una vez, no les corre sangre por las venas, les corre mercurio. El mercurio es lento, ¿verdad? Así. Y algunos de ustedes son tranquilos, como que nada les aflige, nada les preocupa. Con esto ya me di cuenta que no, todos se preocupan. Algunos más, otros menos, pero todos nos preocupamos y Jesús lo está prohibiendo. Quiero remarcar algo, hermanos, en esta última parte del mensaje. Acompáñenme, por favor. Quiero remarcar algo. Y es que estos textos ya nos dejaron muy en claro que el afán trae consecuencias, ¿no? Quedó claro. Quiero ser más incisivo en eso. Quiero tocar más ese punto porque me parece importante en este final del mensaje. El afán es un veneno. Quisiera que te fueras pensando en esto. Preocuparse es un veneno. Un veneno que te afecta solo a ti y a los que te rodean. El afán trae consecuencias graves. Solo escucha. Eclesiastés 5:12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia o la preocupación por la abundancia. Increíble. El preocupado no duerme bien. No estoy durmiendo bien, ¿qué pasa? Voy al médico. No, descansa en Dios, es tu problema real. No estás confiando en el Señor. Y esas noches de insomnio es angustia, es preocupación. ¿Qué necesito, una píldora, pastor? No. ¿Qué necesito, pastor? ¿Llamarle a usted que venga a orar por mí? No. Y si es de madrugada, menos. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Estoy seguro que ahí en ese versículo el apóstol Pedro tenía en mente Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. El afán trae graves consecuencias. Eclesiastés 2:23 una vez más dice: su corazón no reposa en el preocupado, no hay paz en el corazón del preocupado. Salmo 127:2, ¿te acuerdas de este versículo? Por demás es que os levantéis de mañana y vayáis tarde a reposar. De nada te sirve ser un afanado en el trabajo. Escucha por qué. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Una vez más, hermanos, la Biblia insiste: alguien preocupado no duerme bien. Alguien preocupado no descansa y si duerme no reposa su alma. Su cuerpo podrá estar tendido 8 horas, pero su alma no reposa. ¿Por qué? Porque el pecado de la preocupación le corroe internamente. Primera Timoteo 6:9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los avaros caen. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en tentación y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué? Se extraviaron de la fe. ¿Lo notas? Materialismo te alejará de Dios. Materialismo te alejará de Dios.
y te traerá varias consecuencias. El afán, hermanos, a ver si pueden terminar esta frase. ¿Listos? Creo que después de estos 40 minutos podrán terminar esta frase. ¿Listos? Emocionalmente, el afán inestabiliza. Familiarmente, el afán destruye. Espiritualmente, el afán aleja. Pero físicamente el afán enferma y termina matando. Quiero generarte miedo con eso que te voy a decir. Hay consecuencias físicas de preocuparse. El afán enferma y finalmente mata. Las estadísticas dicen que el trastorno más común en el mundo es de ansiedad. En el mundo. 359 millones de personas en 2021 fueron diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, que es lo mismo que una preocupación fuera de control. 38% de la población en México, o sea, casi la mitad, reporta ansiedad o estrés, que por cierto el estrés es una parejita de la preocupación, es una forma de expresar preocupación, el estrés, una forma de exteriorizar la preocupación interna. Casi la mitad de personas en México, según esta estadística, reporta ansiedad o estrés. Médicamente hablando, está comprobado que la preocupación produce dolores musculares. Podríamos decir amén ahí, pero no lo diga porque no es una verdad bíblica, es una verdad humana. Preocuparse produce dolores musculares, produce cefaleas, o sea, dolores de cabeza, produce problemas gastrointestinales, eso es cierto. Debilita nuestro sistema inmunológico, nos enfermamos más fácil por estar preocupados, nuestras defensas bajan. Un médico famoso llamado Charles Mayo dijo lo siguiente, y cito: la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido a alguien que haya muerto por exceso de alegría, pero sí he conocido a muchos que han muerto por preocupaciones. Fin de la cita. Muy cierto. ¿Alguna vez has dicho a esa persona, lo mató la preocupación? ¿Lo has dicho? Y es cierto. La preocupación empezó enfermándole y terminó matándolo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado trae consecuencias y la última es muerte. Ahí te convences de que la preocupación es pecado, porque mata. Porque mata. Llega al punto que enferma y desgasta el cuerpo hasta matarlo. Es una evidencia de que es pecado. Mata. Quizá hoy tú estás enfermo y el origen no es orgánico, es espiritual. Quizá hoy estás enfermo por tus preocupaciones. Y el preocupado no necesita vacaciones, no necesita un relax, ni necesita un té de pila y de lo que usted se toma. Yo solo recuerdo que a los niños se les baña en lechuga, ¿no? Para relajarlos. No necesitas eso. Necesitas a Dios y la confianza en Él. Quiero que terminemos, hermanos, por favor, en Lucas 10. Si puede abrir un momento ahí su Biblia, sé que estoy extendiéndome al final, pero quiero terminar ahí. Lucas 10, verá que vale la pena terminar ahí. Lucas 10. Solo hay una persona, a ver si capto sus últimos minutos con estas palabras. Solo hay una persona a la que Jesús le llamó afanada. En toda la Biblia. Solo Jesús dijo esto a una sola persona. Y usó el verbo merinao, mismo de lo que estamos hablando, preocupado. Y esa persona está en Lucas 10, versículo 38. Marta, ¿recuerdan? Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, esto es Jesús con sus discípulos, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí tenemos una información de Marta. Marta era creyente. Sabemos por los otros evangelios que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús porque eran creyentes. Estamos hablando de personas que habían confiado en Jesús. Y aquí vemos su amor porque dice que Marta es la que le abre la casa, le recibe. Ahí habla de su hospitalidad. Marta era creyente.
una verdadera creyente, y le recibe en su casa. Hasta ahí vamos bien. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lo que tenemos ahí, hermanos, es un culto familiar. Jesús entró a la casa de ellas y no se puso a chacotear y a bromear y a nada más comer pizza y hamburguesas pasando el tiempo. Él estaba enseñando. Y entonces era un culto familiar, y en ese culto familiar con Cristo mismo, María se sienta a los pies, y eso significa que se sentó para aprender. Sentarse a los pies de significa me senté a aprender de. Entonces María se sienta en actitud de adoración y de escuchar para aprender lo que Jesús estaba hablando. María está oyendo. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba. Ahí, hermanos, tenemos la única preocupona en los evangelios, Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra es diaconía, o sea, estaba sirviendo a Cristo y a los discípulos. Estaba sirviéndoles físicamente. Y dice, y acercándose, dijo, atentos hermanos, ahí va a hablar la afanada, ahí va a hablar la afanada. Ahí vienen palabras del afán. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Como siempre digo cuando leo ese versículo, qué grosera, qué grosera. Es Cristo, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? Bueno, ahí aprendemos 4 cosas. Número 1, el afán siempre es por cosas materiales o físicas. Marta estaba sirviendo y ese servicio material físico le había producido preocupación, afán. Segundo, aprendemos que el afán distrae de las cosas espirituales. María estaba escuchando, pero Marta distraída con cosas materiales. De hecho, esa es la palabra que significa ahí, versículo 40, preocupada significa distraída con muchos quehaceres. Es como si Cristo fuera a tu casa en ese tiempo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te pones a barrer y a trapear y a sacar tu lavado? ¿Qué harías con Cristo en tu casa? ¿Te sentarías y espérame, Señor, déjame nada más, revoco esta pared y te atiendo? ¿Qué harías si Cristo estuviera en tu casa? Lo que hace Marta es ponerse a servir. Por lo tanto, el afán siempre distrae de las cosas espirituales. Tercero, el afán produce enojo. Esas palabras de Marta, hermanos, son de enojo. Señor, ¿no te da cuidado? La idea es, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Esta mujer está enojada. Sabes, cuando tú te afanas, te enojas. Cuando tú te preocupas, te enojas. El afán siempre produce enojo. Y aquí tenemos a Marta enojándose y su enojo produce queja. Señor, ¿qué te pasa? Dile que me ayude, incluso exigencia. ¿Quién es Marta para exigirle al Rey de los Cielos que haga algo? Dile pues que me ayude. Ella está exigiendo, está quejándose, está enojada, demostrando su afán exteriorizado en enojo. Y en cuarto lugar, aprendemos que el afán requiere ser reprendido. El afán requiere ser reprendido. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, tómate una pastilla contra la preocupación, Marta. ¿Así dice? No, la reprendió. Versículo 41. Marta, Marta, afanada, merignao, y turbada. Esta es otra palabra, hermanos. Esta palabra significa alborotada, alborotada o turbada, como en el sentido cuando arrestan a Jesús y va una turba a arrestar a Jesús. Misma palabra, turbación, algo que está causando molestia, algo que está causando un tumulto, una agitación. Entonces le dice, Marta, tú estás preocupada y estás agitada, alborotada. Aquí está el diagnóstico de Cristo. Marta, Marta, afanada, preocupada y turbada estás con muchas cosas. Como lo he dicho antes, esas no fueron palabras tiernas, hermanos, ¿eh? Si quieres ver a Cristo un momento encendido, fue allí. A veces hemos leído ese versículo como que Jesús dijo, Marta, Marta, ay, Martita, otra vez. No fue en ese tono, hermanos. No fue en ese tono. Porque un afanado no necesita eso, necesita ser reprendido. Está la repetición del nombre porque seguramente Marta no escuchó. Y Jesús dijo, Marta, Marta, porque ella estaba distraída en sus afanes. Y Jesús tuvo que nombrarla 2 veces para que ella prestara su atención. Y luego le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Preocupada y agitada estás con muchas cosas. Jesús la reprende. El diagnóstico de Cristo es que ella estaba mal.
estaba pecando. Versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. ¿Se fijan, hermanos? Misma idea de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. No te afanes, búscalo primero. Y aquí Jesús dice, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En ese momento, el reino de Dios era sentarse a escuchar al rey. En ese momento, buscar las cosas espirituales no era ponerse a barrer, era ponerse a escuchar. Por cierto, en la mañana cuando vi la lista de los preocupones, no metía los preocupones del hogar, ¿verdad? A los que quieren estar todo el tiempo limpiando en la casa. Esta era Marta. Y Jesús le dice, esto que tú has hecho no es lo más importante. Lo más importante es lo que tu hermana hizo. Buscar el reino de Dios en todo momento. Y ese era el momento de hacerlo escuchando a sus pies. Necesario. Una cosa te es necesaria, lo prioritario. La buena parte no será quitada. ¿Cuál buena parte? Ahí Jesús está refiriéndose al tesoro celestial. María, por estar escuchando, obtiene tesoro celestial. Pero tú, Marta, estás perdiéndolo, el cual no le será quitado. Hermanos, qué lección tan objetiva para las personas que estaban ahí. Aquí tienes la doctrina del afán. Aquí tienes a la afanada. Aquí tienes la advertencia para nosotros. Inclinen su rostro y oramos. Padre Dios, te bendecimos en esta hora y lo que hemos escuchado es vasto y queremos que nos ayudes porque somos culpables del mismo pecado. Señor, rogamos que tu palabra nos exhorte como lo hiciste con Marta, que nos ayude, Señor, a dejar de buscar las cosas vanas de este mundo, preocupándonos por eso y poder ocuparnos en tu reino confiando en ti. Señor, eso no quiere decir que no trabajemos, entendemos eso, no quiere decir que no vistamos, que no comamos, entendemos eso, Señor. Lo que tú nos mandas es a no amar esas cosas, a no preocuparnos por esas cosas, a no vivir orientados hacia esas cosas. Y es lo que queremos que nos ayude, Señor, porque somos tan débiles. Con mucha facilidad nos preocupamos, nos enojamos, nos llenamos de afanes. Con mucha facilidad, Señor, perdemos de vista lo espiritual y nos ponemos solo buscando metas terrenales. Padre, ayúdanos, que el afán y la preocupación dejen de ser un obstáculo en nuestras vidas y pedimos que tu gracia sea sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Líbranos del materialismo, de la avaricia y ayúdanos a confiar esta semana más en ti, a saber que tú eres un Padre amoroso que provee, que suple, que sabe, que nos da de comer, que nos viste y que no tengo necesidad de preocuparme porque tú eres mi Dios. Señor, permite que este sea el espíritu de nuestra vida esta semana. Así con rostros inclinados, ojos cerrados, en actitud de oración todos. Quizá hay alguien aquí que no puede experimentar la alegría que hay en Dios porque tú no tienes a Cristo en tu vida. El gozo de la vida solo se obtiene cuando Cristo está en una vida. Mientras tanto, estás encadenado a las preocupaciones de este mundo. Cristo vino a morir en la cruz, Cristo es Dios. Cristo vino como hombre al mismo tiempo a morir en tu lugar para que tú puedas ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de tu pecado y de la paga que mereces por tu pecado, que es la muerte eterna. Pero Jesús vino y murió, fue tu sustituto, fue el Cordero que murió derramando su sangre en la cruz de manera inmerecida, murió por nosotros para satisfacer la ira de Dios y poder ofrecer salvación a todo aquel que cree. ¿Sabes quién irá al cielo? Irán al cielo las personas que han creído en Cristo y le han dado la espalda a su pecado. Esas personas son las que irán al cielo porque Cristo es lo que invita a hacer. Arrepiéntete y cree en Él. Sin eso, seguirás atado a las preocupaciones de este mundo. Ojalá que Dios te llame y que este día pueda ser un día en que entiendas que necesitas a Cristo. Y si no lo tienes, entonces vivirás en afanes y un día en juicio eterno por tu pecado. Pero hay salvación en Cristo. Ven a Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, danos una semana llena de tu gozo a los que hemos creído y te pedimos, Señor, que asimismo tú tomes control de cada suceso en esta semana en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, que tu palabra que se predicó traiga fruto. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.